Dos Orillas, radio.com. Me he venido a tomar un café con Pablo de Vita. Pablo de Vita es un hombre polifacético, aunque todo lo que hace está relacionado con la comunicación. Es periodista, escribe en varios medios, no solo medios argentinos, sino medios españoles, ahora nos contará. Pero de alguna manera coincidimos en algo, y es que creo que ambos somos contadores de historias. Y luego ya, ¿en dónde? Que lo diga la vida, ¿no? Pablo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Fernando. La verdad, un placer. Sí, tenía yo muchas ganas de tomar un café contigo desde que nos encontramos hace ya varias semanas y nos conocimos, porque además sí, tengo la sensación de que coincidimos en muchas cosas, o por lo menos en ese placer por poder contar no solo las cosas que pasan, sino las cosas que uno ve, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que, digamos, la base de todo aquel que está metido en el universo de la comunicación es no solamente saber contar, sino también saber ver, que creo que es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente como sociedad, porque en realidad, como sociedad, el mundo contemporáneo es el mundo que mayor nivel de comunicación e interacción tiene entre sí. Claro. Digo, nunca como 60 ahora. años atrás, Sí. nunca te hubieses imaginado qué pasa en la Franja de Gaza, qué pasa en el terremoto con China, qué pasa que tal o cual gana una copa de tenis o de lo que quieras. Pero sin embargo sentimos igual esa carencia de ese ida y vuelta de lo que establece la comunicación. Yo creo que por esa falta de ver al otro, digamos, en el fondo, que hay como muchos vasos comunicantes, pero que la comunicación de fondo todavía no está planteada en muchos casos, ¿no? Tu ejercicio del periodismo está ligado en la mayor parte en la comunicación, pero hablando de cine. Sí, en realidad tengo que ser franco, hacer una confesión de café, pública, absolutamente pública, para vos y todas las centenares de miles que nos están escuchando. Yo no estudié periodismo. Bueno, yo tampoco. En rigor, mi primer estudio universitario fue el de diseño de imagen y sonido, sí, que es una carrera que se cursa en la Universidad de Buenos Aires, que está más ligada a la creación audiovisual. Pero esa carrera tenía en ese momento un tronco humanista muy fuerte que se cursaba en la Facultad de Filosofía y Letras. Uh-huh. Entonces tenía toda una parte de historia del cine, de semiología, de análisis del discurso, de medios y demás, muy, muy, muy consolidada. Que en ese momento era más fuerte incluso que la parte práctica, porque te estoy hablando, desgraciadamente, de la era predigital. Bueno, por mucho que tú me hables, me vas a hablar de años más acá de los que yo te podía hablar. Porque tú has llegado al periodismo a través de otra vía. Yo llegué al periodismo a través del ejercicio, porque cuando yo empecé no existía la titulación de periodista. Ah. ¿Qué te parece? Wow. O sea, yo ya soy... A mí se me estudia ya con los dinosaurios. O sea, lo mío ya es tremendo, ¿no? Entonces uno llegaba a ser periodista a través del ejercicio del periodismo. Claro. Te daban un carné que de alguna forma te decía, chico, ya eres periodista. Claro. La famosa libreta de periodista aquel carnet que te daban con varias hojas, venía tu foto y estas cosas, y que de alguna manera pertenecías a una sociedad de periodismo de no sé qué. Ya, fíjate que ya ni me acuerdo. En una lejana época acá existió eso, que incluso los que tenían ese carnet, te estoy hablando de los años 50, 60, sí, eran felices porque sacaban descuento para pasajes de tren y cosas. Tenían un montón de facilidades tener el carnet de prensa. Me suena eso, fíjate, pero no, yo no llegué a gozar de esas cosas. Eso es todavía anterior a mí. Uno nunca sabe si es una utopía en realidad lo que cuenta cuando te cuentan estas cosas, porque siempre pasaron en un tiempo pretérito. No sé, pero a mí me pasaba una cosa que ahora ya tampoco pasa, por supuesto, y es que entrabas al cine gratis. Claro. Y tú que eres periodista ligado al cine, yo no sé si las cosas te siguen pasando, pero sí, yo entraba al cine gratis, eso sí me acuerdo. Lo cual para mí era fantástico. Desde luego. Porque estaba todo el día en el cine, o sea, me encantaba y me veía todo lo que salía precisamente por eso, ¿no? Pero hablábamos de la comunicación. Fíjate, hay una cosa que decías, y es que nunca, desde luego, existía el caldo de cultivo que existe ahora, precisamente. Y es curioso
Fíjate, yo diría que frente al hecho de tener hoy en día todos los medios que tenemos a nuestro alcance para poder estar en comunicación con cualquier parte del mundo, esta es una radio que hace 20, 30 años sería inviable. O sea, hablar de hacer radio a través de Internet sería absolutamente, vamos, una utopía, ¿no? Totalmente. Y a pesar de eso, yo creo que nunca como ahora ha existido tanta sensación de soledad en el ser humano. Y es que yo creo que está íntimamente relacionado a lo que comentábamos antes, que es la ausencia real de comunicación, porque hoy particularmente pareciera que todos somos más emisores que receptores en un punto. Vos fíjate la dinámica curiosa que se da, por ejemplo, en los grandes diarios. Anteriormente existía como esa jerarquía lógica del periodista que escribía una nota y el lector se hacía de esa información, con el perfil editorial del medio, con las intenciones que hubiera. Bueno, esa es otra cuestión. Pero existía este canal directo de emisor-receptor. Hoy, toda plataforma informativa tiene la posibilidad de volcar opiniones. Y muchas veces pasa, y no sé si te pasará lo mismo, que muchas veces son más interesantes o urticantes las polémicas devengadas en esa línea de opiniones que la noticia en sí. Que la propia información. Y ahí se pierde, digamos, la base troncal de la historia de la comunicación que se ha planteado en tiempos de la aldea global, que era el emisor y receptor. Digo, claro. hoy ya estamos todos en el mismo mismo andarivel, digamos, aunque sea un pelín falso. Sí. Lo que pasa es que, fíjate, yo creo que habría que llegar a ese punto medio, habría que saber conjugar, evidentemente. A mí me parece, por una parte, apasionante el hecho de que hoy en día, y eso yo creo que lo han creado, la costumbre la han creado las redes sociales, el hecho de que todo el mundo opine y se establezca efectivamente ese corrillo, en el cual la gente opina y se crea opinión, y eso es muy bueno, ¿no? Pero por otra parte, yo también soy un enamorado de la historia contada por alguien que luego tiene un receptor o tiene millones de receptores, pero que queda ahí. Es decir, uno va a un sitio, ve una historia, la cuenta y no recibe más información por parte del lector, ¿no? Deberíamos llegar, pero eso está desapareciendo, yo creo. Sí, absolutamente. Yo creo que en realidad nosotros estamos asistiendo al fin de eso, como creo que estamos asistiendo también al fin de un modelo de comunicación que ya está extinguiéndose prácticamente por falta de uso. Digo, nosotros somos toda una generación acostumbrada a compartimentos estancos, lo que es tele es tele, lo que es radio es radio, lo que es prensa escrita es papel. Papel es papel. Que ya lo del papel. Adiós. Y todo eso está reemplazado por esta idea multimedial que por otro lado, como bien vos decís, me parece muy interesante porque es muy democrática. Sí. Tiene un costado muy democrático. Sí. Hoy se han generado en los últimos años movimientos sociales muy importantes de reivindicaciones civiles a través de Facebook, por ejemplo. Digo, uno no puede ignorar que en muy buena medida toda la convocatoria que hubo en Sol hace unos años atrás con los indignados estuvo vertebrada por las redes sociales. Sí. Todas las revueltas de la primavera democrática de Medio Oriente estuvieron articuladas por las redes sociales. Y hay un dato importante. Todos los países totalitarios tratan de capar de alguna manera la posibilidad de que la gente entre en las redes sociales y de que tengan posibilidad de utilizar Internet. Tal cual. Y eso es por algo. Es un índice, totalmente. Sí. Sin embargo, yo entiendo lo que dices y además estoy absolutamente de acuerdo. Se están unificando de alguna manera los medios. La radio, la televisión y los periódicos son esos sitios que ahora se encuentran en Internet y que tienen de todo. Tú vas a una página de un periódico como pueda ser La Nación o como pueda ser El País y allí vas a encontrar texto escrito, pero también vas a encontrar vídeos que vas a poder ver y también vas a poder encontrar audios que vas a poder escuchar, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna manera están cubriendo las tres vías de comunicación que antes se utilizaban, ¿no? A mí con la radio me da mucha pena. Porque claro, las radios también están en una página web, estamos en una página web
Y también en la radio ahora se colocan, en los estudios se colocan pantallas, cámaras. Eso es terrible. Y hace poco mantenía una conversación con alguien que decía, no, y ponemos una camarita, y te digo, vamos a ver. Un señor hablando por un micrófono con una cámara que le está enchufando, eso se llama televisión. Toda la vida se ha llamado televisión. Entonces, ¿vamos a hacer televisión o vamos a hacer radio? Yo creo que en ese punto perdemos, no sé. Y aparte es una cámara en un punto falsa porque es fisgona la cámara que está en la radio. Sí, en realidad. Porque vos no le hablás a la cámara. No. Vos seguís hablando al micrófono. Te está mostrando como unos señores están trabajando y están hablando con un micrófono. Exactamente. Se están dirigiendo. La cámara del ojo de la cerradura. Lo cual no está nada bueno. Incluso yo me acuerdo, mira, yo cuando hice radio hace unos años, tuve unos programas en Radio Nacional, en la frecuencia de la radio que va a todo el país, y después en una FM de la Radio Nacional, que es la frecuencia clásica. Y cuando empecé en la radio, me acuerdo desde el primer día, yo escuchaba la radio y había una voz de una locutora que era ultra sensual. Y vos te preguntás, ¿cómo será? No, pero no es que te lo preguntes. Es que además te haces tu historia. Absolutamente. Lógicamente, le pones ojo, le pones color de pelo, le pones tipo, le pones estatura, le pones cosas. Sí. Totalmente. Después la realidad a veces te da una bofetada cuando llegas al estudio. Por lo general 9 sobre 10. Sí. Pero lo de que te hace la cámara hoy es sacarte ese momento mágico. Pero es que eso que tú estás contando es parte del espíritu y del atractivo de la radio. Le sacas sensualidad. Claro, que detrás de las voces, la gente cuando está en su casa está construyendo su propia historia, está construyendo su propio personaje. Yo empecé a hacer radio en el año 82 y esto lo recuerdo muy bien además porque recuerdo que la gente entonces iba a vernos a la radio. Y, o sea, para la gente era una novedad las radios comerciales. O sea, yo pertenezco a los equipos que instalaron emisoras como la cadena SER, por ejemplo, en mi ciudad, y cuando expandieron las radios comerciales en España. Entonces la gente de repente era como un nuevo mundo, estaba acostumbrada a la única cadena de radio que había en el país, y claro, era otra forma de hacer radio, una manera mucho más natural, y la gente te llevaba cosas, o sea... te llevaba comida, te llevaba tabaco, te llevaba todo, ¿no? Y iba a verte. Lo cual era un error. Yo siempre decía que era un error, ¿no? Entonces llegabas allí y tal. Claro, tú mientras estabas callado en la emisora, nadie sabía quién eras. Entonces llegaban allí, tú estabas en silencio y nadie sabía quién eras. Hasta que decías algo. En el momento que decías algo, de repente... Claro, pero de repente lo que decían... eres tú. Con una cara de sorpresa. Claro, yo decía, pues sí, discúlpeme, ¿qué le vamos a hacer? Soy yo. Claro. Totalmente. Y esto yo creo que... Y además es una batalla perdida. Yo estoy seguro que es una batalla perdida porque yo tengo la sensación de que la tendencia es a crear medios unificados absolutamente. Todo está en Internet y todo va a estar en Internet. Y además todo va a estar metido en el mismo... En la misma nuez, ¿no? Entonces, y de ahí vamos a sacar texto si queremos, vamos a sacar imagen si queremos, pero el medio va a ser el mismo. Yo creo que ha pasado también con una industria que tú conoces muy bien, que es la industria del cine. Sí. Está cambiando, los videoclubs murieron y los formatos, incluso en los que se ruedan las películas, están cambiando precisamente para adaptarlos en cierto modo a un hecho que es así y que no hay vuelta atrás. Todos podemos ser enamorados y podemos hacer poesía de la pantalla grande con los pochoclos y ver una película de tal. Pero hoy en día la gente ve las pelis en la televisión en su casa o en los teléfonos o en una computadora. Es muy interesante porque aparte, digamos, hay un mundo en lo que es el mundo del cine en dos direcciones que son muy contradictorias entre sí. ¿A qué voy? Por un lado, cuando yo estudié, me acuerdo en un lejano tiempo, imagen y sonido, la idea de filmar profesionalmente era una utopía. Por tecnología, costos, tiempos, era una utopía absoluta. Vos podías presuponer que quizás algún día de alguna manera podría llegar a estar involucrado en un rodaje con todo lo que ese rodaje significaba técnica y artísticamente. Hoy ese mundo ya no existe más porque, no, ya en 35 no se rueda. Vamos a un shopping, compramos una cámara HD y
técnicamente vos estás en condiciones de filmar una película que puede ser proyectada en un cine. Sí. Pero por otro lado, lo que es la industria del cine desarrolló todo un andamiaje de espectacularidad volcada a lo que es el universo de los efectos especiales, que en realidad demanda mucha más técnica que artística. O sea, hoy todo lo que es la industria de Hollywood está pensado más en términos técnicos que en términos artísticos. Sí. Y por otro lado está toda esta idea verdadera y falsa al mismo tiempo de que vos con tu camarita de cine comprada en cualquier tienda, en cualquier tienda, supermercado, en unos grandes almacenes como los que nos encontramos. Exactamente, puedes hacer una película. Digo, lo loco que esos dos mundos hoy coexisten. El punto está en cómo va a ser la existencia del mundo más débil, o sea, del mundo que no tiene las herramientas de producción, que es el mundo del autor que tiene su camarita comprada en el cine y que ganó la Palma de Cannes. Claro. ¿Y qué va a pasar con él cuando toda la estructura de difusión, toda la estructura por la cual vos podés llegar a ese hombre, esté sujeta bajo las leyes mainstream, digamos? Que es un corrimiento de sentido que se va dando en la sociedad. Si vos analizás las taquillas, por ejemplo, el nivel de consumo de cine-arte en el mundo es cada vez menor en lo que es el pago de un ticket y el ingreso a una boletería en un cine, en una sala. Digo, bueno, los cines Renoir en España son un hecho concluyente de cómo está el fracaso de un tipo de cine, no el fracaso en sí de lo que es el cine como idea, de ese cine como idea, sino el fracaso ante un direccionamiento de mirada que en la mayoría del público más joven va para otro lado. Y va para otro lado porque está direccionado por esto, digo, por un bombardeo cotidiano que nosotros no tenemos, que nosotros no tuvimos y que nosotros no vamos a tener jamás, porque no somos permeables a eso. Digo, hoy cualquier chico que tiene 15 años tiene un universo cognitivo de imágenes mucho más fuerte que el que tenemos nosotros. Por supuesto. Lo que pasa es que, fíjate, con todo yo creo que eso no es malo. No, es así. En esencia no es malo. El problema es hacia dónde se dirige todo ese bagaje cultural, digamos, que vos tenés como imagen. Y el problema es que hoy se dirige a ir a dos lugares bastante inocuos, que son, por un lado, depositar toda tu mirada en lo que es el cine de entretenimiento, que no está mal que exista. Yo quiero aclarar, digo, no soy lo que, como pasaba en los años 60, no soy el talibán de Berman y después todos iban escondidas a ver un western. Sí. Digo, que eso existía también. Sí, claro, y sigue existiendo. Y me lo contaba, me lo ha contado gente de pie juntilla. Sí, aquí la gente... Todos se juntaban a ver Berman, pero después todos iban en secreto a ver la de vaqueros. Mira, cuando empezaron las televisiones privadas, supongo que aquí habrá ocurrido lo mismo, cuando empezaron las televisiones privadas en España, la radiotelevisión pública tenía dos canales, la primera cadena y la segunda cadena. Entonces, en las encuestas todo el mundo veía la segunda cadena. Todo el mundo veía la segunda cadena. Porque era la más prestigiosa, la cultural, la cultural, ¿comprendes? Pues ahí documentales y tal. Mentira. Mentira. Claro. Y con el cine efectivamente pasaba lo mismo. No, el cine de arte y ensayo, el arte y desmayo que se decía, ¿no? Pero no, a mí me encanta, me gusta el cine de autor, pero me encanta el cine que hace Spielberg, me encanta el cine de Hollywood, o sea, y me encantan los de romanos, a mí me encantan los de romanos. Totalmente. Siempre cuando, yo creo que hay dos clases de cine, el bueno y el malo. El que consigue atraparte, sentado en tu butaca, y el que no lo consigue y te echa fuera. Tal cual. Y ya está, ¿no? Aparte, digo, son niveles de lectura. Lo interesante es cuando vos, como lector de imágenes, podés desarrollar o te permitieron aprender a leer esas capas de lectura de imagen que te permite disfrutar desde la imagen más convencional o más directa a aquella que supuestamente tiene un basamento un poco más elaborado, claro, o más complejo. Sí, a mí lo que me da miedo de todo esto efectivamente es que la tendencia sea precisamente ir al lugar fácil por pura inercia, y de alguna manera que ese otro más cuidado, que necesita más
como diría yo, es que no quiero decir que es más profesional o menos profesional, pero sí necesita otra serie de recursos que bueno, que son más laboriosos de conseguir, se pierda, ¿no? Pero bueno, el cine, como todas las demás cosas, harán lo que quieran las generaciones que vienen en este momento. Aparte, yo creo que hay un tema entre medio que es muy interesante, que es cierta lógica de los autores, digamos, cinematográficos, siguiendo la idea callerista, digamos, de que existen autores de cine contemporáneos. Porque pasa algo, si vos ves una película de los 50, de los 60, de los 70, aunque alguna de los 80, realizada dentro de la base de lo que es el cine autor, digamos, siempre existía igualmente una reflexión sobre la sociedad, o una reflexión muy dura sobre la sociedad, pero había en algún lugar una válvula de escape. Creo que contemporáneamente la mayoría de los directores cinematográficos de carácter autoral no están trabajando esa idea como de válvula de escape, y está todo más enfocado a mostrar la desesperanza del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Vos terminás un día gris. Hoy es un día gris, llueve, hoy en rigor estamos haciendo esta nota en un día gris, de tormenta, lluvia, viento, feo. Donde, en líneas generales, has estado bombardeado de noticias grises. Que la economía va mal, que hubo una guerra en tal lado y hay tantos muertos, que hay un atentado en tal otro y tantos por ahí, diversas tragedias de diversa índole, el terremoto que dejó tanta cosa, de lo que hablamos justamente de estos más media y esta sociedad globalizada, que nos permite enterarnos de todas las tragedias en directo. Después de todo eso, después de un día laboral en el cual tuviste que salirle al toro y estar ahí dándole, llega el momento de las 20, 21, 22 horas y decís, voy al cine, y empezás a ver el niño secuestrado por su maestra, la gran tragedia de la Segunda Guerra Mundial, y aparte lo que quiero decir, naturalmente terminás volcándote para otro lado. No es que te volques para otro lado, es que ya agarras el tubo de pastillas y dejas una nota para el juez. Totalmente, lo cual es terrible. Porque digo, es terrible porque te permite reflexionar menos sobre las historias y menos sobre una realidad directa de la vida, que es precisamente la que el cine-arte todavía nos permite vislumbrar y asomarnos, ¿no? Digo, historias a escala humana. ¿Cuál es la diferencia para mí del cine mainstream enfocado a los Marvel y toda esta cuestión, que igual te digo, las voy a ver y está todo bien, sí. Con una película francesa de cinearte, una película española de cinearte, una película italiana de cinearte, que una tiene escala humana, la otra no, la otra pretendidamente no, o se genera de repente una genialidad que es reflexionar esa falta de escala humana en relación a la escala humana, como puede ser Birdman, por ejemplo, que hace todo un trastoque de eso, y que te permite de repente captar públicos distintos. El público que va a ver al auténtico Birdman con el público que va a ver en realidad al Birdman Berman, digamos. Lo cual es muy interesante, pero digamos, son los casos menores, los casos de excepción a la regla. En líneas generales siempre estamos en estos dos bloques. Y el problema es que cuanto más vinculados estamos a un cine que pierde la escala humana, más desvinculados estamos, creo yo, a la idea de la mirada y de la imagen como idea de representación de la sociedad, idea de representación del espacio y de nosotros, idea que tiene una base renacentista y que me parece a mí que como sociedad moderna quizá estamos un poco por primera vez dejando de lado, porque hasta ahora siempre estaba esa idea de la representación de el hombre y el mundo, y del hombre en relación al mundo, que viene fundamentalmente de la cuna del Renacimiento. Y creo que hoy, a partir del desarrollo del mundo de los efectos especiales y de estar tan anclados en esa pata, estamos más pensando en la espectacularidad de la imagen que en el hombre que la contiene, o el hombre contenido en esa imagen. Y ahí está lo grave, porque cuando vos perdés escala humana en la idea de la representación, todo se transforma en una realidad vacía, como se puede terminar transformando en una realidad vacía en las noticias. Entonces, todo pasa por un número vacuo de muertos, de tragedias, de heridos, y uno pierde, en realidad, dimensión de la escala real de la tragedia.
todo pasa a ser un número y un rostro sin nombre. Sí. Por eso creo yo que nos impacta tanto, por ejemplo, el tema de la inmigración hoy y toda la crisis migratoria, porque por primera vez en las cadenas de noticias, y sobre todo a partir de la tragedia del chiquito que apareció muerto en las costas, esa tragedia empezó a tener un rostro directo. Y el rostro directo a partir de las mismas variables que tuvo la televisión al enfocar esa tragedia. ¿Por qué? Porque naturalmente los más media están más volcados a lo otro. Hoy están ante una realidad que se les vino encima. Entonces la realidad es que aquel que la xenófoba y racista, y como un montón de epítetos más pueda llamar, periodista húngara, le hizo la zancadilla, es una persona de carne y hueso, con una vida, con un hijo, con una profesión, con unos sueños. Sí, pero es que entonces sí se personaliza. Y eso es lo bueno. Y automáticamente la noticia toma rostro. Y eso es lo bueno, pero para mí toma rostro como excepción y a pesar de los más media. Sí. Porque en realidad los más media tienden a unificar un poco el rostro de la tragedia. Fíjate, sería motivo de otra conversación hablar precisamente de eso, de la posición de los más media con respecto a la información real y por qué determinadas cosas no se hablan aunque sigan ocurriendo, y en un momento determinado sí se convierten en noticia de portada, y por qué, a qué obedece el hecho de que no sepamos lo que está pasando en África, por ejemplo, y donde ocurren matanzas prácticamente de una manera cotidiana, y sí nos importe que en otro lado del mundo efectivamente un terremoto se lleve por delante 10, 15, 20, 50 personas, ¿no? Sí. Eso puede ser motivo de otro café en algún otro momento. Totalmente. Para cerrarte la idea, hay un filósofo francés, de origen francés, que vive en Canadá, muy muy interesante, que analiza todas estas coyunturas, que se llama Hervé Fischer, que él no es muy conocido, se formó en París con los grandes en la década del 60, y hoy él trabaja todo el tema de cómo influyen los más media y cómo es la realidad cotidiana en la era del vértigo digital. Y él lo que dice que un poco la sociedad contemporánea está definida por el Big Data, y que el Big Data en realidad nos está dando como un nuevo patrón de direccionamiento, como antes podían ser las creencias religiosas o la ideología política. Hoy pareciera todo estar concentrado en ese Big Data que define y redefine todo a partir de una ecuación numérica, de que algo es interesante porque tiene muchos likes, o algo no es interesante porque no los tiene. No los tiene, efectivamente. O que algo es interesante porque sale en oferta o no. Volvemos de nuevo al tema de las redes sociales, que son las que en el mundo mandan, y en la información parece ser que también. Bueno, pues este es Pablo de Vita, un comunicador que sabe mucho de cine, además. Ojalá. Sí. y que desde luego ha convertido su vida en el afán por contar historias, siempre y cuando haya alguien al otro lado que las quiera escuchar. Muchísimas gracias, a mí me ha encantado tomar café contigo y poder charlar un rato de la vida, de la comunicación. Realmente me encanta estar aquí, me encanta sobre todo tener esta posibilidad en un proyecto que va a dos orillas, tal como está definido, y que me parece tan rico, sobre todo en términos de integración, por varias razones. Por un lado, por cómo va el mundo, donde cada vez se exacerban más de manera trágica y hasta ridícula ciertos patrones de nacionalismos un poco a la arcaica. Por otro lado, por la historia común que tienen Argentina y España. Si bien mi apellido es italiano, yo tengo tíos españoles, y digamos la realidad cotidiana que vos debes ver en Buenos Aires es así. Yo vivo en Buenos Aires, soy español y tengo familia en Italia, por lo tanto. Por eso digo, y que todos un poco somos hijos de la inmigración. Sí. Y entonces, desde ese lugar histórico tan fuerte, y donde el cine también estuvo, el cine argentino muy marcado por lo español, y hoy también existe una realidad común muy rica, digamos, de que vos ves una película argentina en Madrid de manera que es un éxito y que la gente lo referencia y que le gusta. Y asimismo pasa en Argentina la rica historia de vínculos, no solamente cinematográficos, sino culturales y sociales en general, y de cualquier tipo. Me parece que es una plataforma muy interesante, porque tiende justamente a reforzar esa integración entre los dos países y a reforzar esos valores que, por otra parte, son tradicionales,
son tradicionales en un sentido de que son históricos, existen en la memoria colectiva de ambos países. Claro. Y que me parece fundamental que se pongan en valor, y sobre todo en valor a partir de estas plataformas que existen hoy en día. Esa es la idea. Lo que pasa es que además hemos querido ir más lejos, porque efectivamente, aunque si bien la mayor parte de los colaboradores vienen entre España y Argentina, sin embargo, nuestra idea es infinitamente más, es mucho más global. Es decir, por resumirlo, además siempre lo contamos así, a nosotros nos interesa cualquiera que hable español desde cualquier parte del mundo, con la tonada que lo utilice, nos da igual dónde lo haya aprendido y dónde haya nacido, no importa. Es decir, este es un proyecto que trata de unar gente que es capaz de entenderse y que tiene cosas que aportar. Y eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Por lo tanto, esta es tu radio, está a tu disposición, Gracias. y nos encantará charlar contigo cada vez que tengamos la oportunidad y que tú nos la des. Un placer, lo mismo digo, la verdad que muy, muy cálida tu conducción y todo lo que significa este proyecto, y más con un buen café, que mejor para que realmente sea una charla de café como corresponde. Muchas gracias, Pablo. A ti. Dos Orillas, radio.com